Integración, sustitución trigonométrica. Cambio de variable o sustitución simple. Para ello se emplea lo que es la regla de la cadena derivada. Si tenemos una función f mayúscula y otra función g tal que al componerlas nos da f de g de x, entonces f es diferenciable y como regla de la cadena sería la derivada de esa función sería la derivada de la de adentro por la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro. Eso expresaría la regla de la cadena en f. ¿Okay? Ahora, si sustituimos u por g de x, lo que vamos a obtener es que sustituimos los valores u aquí en esta, y lo que vamos a obtener es u y esta g' de x, o sea, al derivar u, o sea, diferencial de u, va a ser igual a g' de x por dx. Entonces sustituimos esto y me queda la integral de f' de u de u. Esta es la misma expresión que teníamos. Ahora, una cuestión es que si f es la primitiva de f minúscula, ¿qué quiere decir? Que al derivar f mayúscula obtenemos f minúscula. Eso quiere decir que si nosotros sustituimos en esta función original, f' sería f minúscula. Sería f de g de x, g' de x, esto no cambia. Y también otra de las cuestiones es que la integral y la derivada, o sea, estas expresiones son inversas, por lo tanto, la integral y la derivada de la función es la función original. ¿Qué quiere decir? Que si yo integro una composición de este estilo, voy a obtener f de u más c. Pero u, y aquí tenemos dx, tenemos que convertirlo, entonces u es g de x. Eso quiere decir que una de las reglas de sustitución dice que si yo tengo un producto de dos funciones, una donde es una función y adentro hay otra, y luego resulta que está multiplicada por una función cuya derivada está aquí adentro, entonces puedo utilizar la sustitución simple, es decir, hacer u igual a f de x para que me obtenga algo muy sencillo y poder integrar de manera simple. Una de las características de la sustitución es que la función integrar tiene que ser el producto de funciones, incluso puede ser la función constante. Uno de los factores debe poder obtenerse de la tabla de integrales directas con un cambio de variable, es decir, que se me quede una integral sencilla. Y el otro factor debe ser la derivada del argumento de la primera función. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hacemos u igual a g de x, quien quiera que querramos. Hacemos su derivada de u, g' de x. Reescribir la integral ahora en términos de u nos debe quedar sencilla y encontrar la integral resultante en términos de u. Obviamente hasta aquí no terminamos porque nuestra función está en términos de x, no en términos de u, por lo tanto hay que reemplazar esa u que tuvimos por la función que sustituimos, que es g de x, para obtener la derivada o primitiva. Verificar la respuesta por derivación y con eso terminaríamos. Vamos a verlo. Un ejemplo. Aquí yo tengo 2x, x cuadrada más 1. Observen aquí que esta función está elevada al cuadrado. Se me ocurre que esta va a ser mi u. Entonces u igual a x cuadrada más 1, derivo esta función. Entonces me queda 2x de x y sustituyo en la original, es decir, u cuadrada, y este 2x de x va a ser mi du. Entonces sustituyo esa du y me queda la integral de u cuadrada de u. Utilizando una regla simple que ya habíamos visto, esto nos quedaría u cúbica entre 3 más c. Pero no lo podemos dejar así, esto no está en términos de u, la original, tenemos que volver a lo que valía u, que era x cuadrada más 1 al cubo entre 3 más c. Ok, vamos ahora a hacer otros ejemplos. Aquí tenemos uno similar, es decir, aquí tenemos algo adentro, pero elevado a la 4, no importa. Si hacemos u igual a x cuadrada más 1, du va a ser igual a 2x de x.
Me van a decir, no se puede porque acá hay un 5, no es un 2. Bueno, podemos ya sea sacar ese 5 o multiplicar y dividir por 2 esta expresión para que aparezca ese 2. De alguna manera tiene que aparecer ese 2. Otra forma algebraica que se utiliza es pasar el 2 del otro lado. Y aquí tengo x de x. Entonces, x de x es igual a du entre 2. Si sustituimos esa integral nos queda 5, u 4 y x de x es igual a du entre 2. Y sacar todo lo que sea constante, es decir, 5 medios es constante, la integral de u4 de u. ¿Qué quiere decir? Que ya esta es una integral sencilla, es decir, directa. Va a ser u5 sobre 5 más c. Y para finalizar, volvemos a la expresión original. Aquí ya sería a la 5, 2 veces más c. Y esa sería la respuesta. Pasamos al siguiente. Aquí podemos notar igual que esta expresión, si yo la derivo, se parece al menos en la potencia al cuadrado de este. Entonces hacemos u igual a x cúbica más 1 y hacemos la derivada igual a 3x cuadrada de x. Du entre 3 es igual a x cuadrada de x. Ahora, hagamos la sustitución. La integral de x cuadrada de x, dijimos que es du entre 3, la voy a poner aquí, du entre 3. Y aquí ese raíz cuadrada lo podemos ver como un medio. Y adentro va a ser u, entonces va a ser u a la 1 medio de u entre 3. Sacamos todo lo que sea constante, como el 1/3, y nos queda la integral de u a la 1 medio de u. Esto va a ser igual a 1/3 de u a la 1 medio más 1, es decir, 3 medios, entre 3 medios más c. Esto es igual a 2 novenos, y en lugar de u voy a poner lo que vale u, que es x cúbica más 1 a la 3 medios más c. Y esa sería la respuesta. Ahora miren esta trigonométrica hermosa que se podría hacer por sustitución a lo mejor. Si yo tomo esta como mi u, sería u igual a tangente de x más 3 de u, la derivada de tangente, secante cuadrada de x, y sustituimos ese 2, lo podemos sacar de la integral. Entonces en lugar de tangente de x más 3 es una u, y en lugar de secante cuadrada de x voy a poner de u. Y esto es igual a 2 veces u al cuadrado sobre 2 más c. Que esto va a ser igual a 2, y en lugar de u voy a poner lo que vale u, que es tangente de x más 3 entre 2 más c. Por lo tanto, la respuesta va a ser tangente de x más 3 más c. Aquí me pueden decir, bueno, es que aquí hay una constante y aquí un 3. Igual y podría ser tangente de x más la constante. Porque este más 3, o pues es una constante más otra constante, aquí no importa, ¿no? Y así quedaría la expresión.